Bueno, bueno, primero que todo, buenas tardes. Yo soy Juan José Cáceres, residente de terapia. El tema de hoy es asma, ¿sí? Vamos a hablar un poquito vamos a hablar un poquito de la definición primero de lo que es el asma, ¿sí? Vamos a hablar de la fisiopatogenia. Vamos a nombrar algunas de las clasificaciones, ¿sí? Las principales utilizadas. Vamos a hablar algo de la presentación clínica. Vamos a ver los algoritmos diagnósticos. Vamos a hablar del manejo ambulatorio, o de lo que son los pacientes con un diagnóstico de un asma que está controlado, digamos. Después vamos a hablar de un tema muy importante que son las exacerbaciones asmáticas y el manejo de estas exacerbaciones que generalmente se da en los servicios de urgencias. Bueno. Primero, para definir el asma, ¿sí? Vamos a definirla. Bueno, antes que todo, principalmente usé la información y todos los algoritmos, todo que saqué fueron de la GENA, que es la guía española del manejo de asma, 5.1, que salió en el año 2021, y la GINA, que es la Global Initiative of Asthma, que es una agencia internacional también, que es de 2021 también. Bueno, en esta GINA definen como al asma como una enfermedad heterogénea que está caracterizada por una inflamación crónica de la vía aérea, ¿sí? Esta inflamación crónica nos dice que no solamente el paciente cuando tiene las exacerbaciones está con una inflamación de la vía aérea, sino que es constante, digamos, algo crónico y que se presenta habitualmente con síntomas como las sibilancias, la tos, opresión o dolor de pecho y con dificultad respiratoria o disnea. Estos síntomas tienen que variar en el tiempo e intensidad, es decir, a veces se presentan, el paciente está sintomático y empieza con los síntomas, después ceden, a veces son más leves, a veces son más intensos, y que todos estos síntomas vienen precedidos, digamos, por una limitación variable también de lo que es el flujo expiratorio, ¿sí? Por eso es una enfermedad obstructiva, ¿sí? Hablamos de obstrucción, estas son eh, las cuatro características de lo que es el asma y para distinguirlo de las otras enfermedades obstructivas, ¿sí? Principalmente obstrucción, ¿sí? ¿Cómo vamos a definir nosotros que el paciente tiene una obstrucción de flujo expiratorio? Lo vamos a hacer con una espirometría, en donde vamos a observar la relación BEF1 sobre la capacidad vital forzada. El BEF1 es el volumen expiratorio máximo que se da en el primer segundo de la expiración, ¿sí? Habitualmente lo normal es que nosotros expiremos en el primer segundo el 80% del aire, ¿sí? La relación entre el BEF1 y la capacidad vital forzada es lo que nos permite definir si el paciente tiene una obstrucción o no. Se habla de que el paciente tiene obstrucción cuando la relación entre estos dos parámetros es menor a 0.7. ¿Sí? Después vamos a hablar, la otra característica es que es por hiperreactividad, ¿sí? Es decir, que hay una respuesta excesiva eh, ante algún alergeno o algún desencadenante que da una reacción excesiva inflamatoria y que provoca la obstrucción, ¿sí? La otra característica importante es que es reversible, ¿sí? Esto es la característica más importante del asma, ¿sí? Que es reversible, que responde a los broncodilatadores. Y la otra característica es que es variable, ¿sí? Que es como expliqué recién, que es variable en el tiempo, pueden presentar los síntomas, pueden no presentarlos, e inclusive variable en intensidad también. Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que es la fisiopatogenia del asma, ¿sí? Primero vamos a hablar a un nivel celular o molecular, ¿sí? En donde tenemos que el paciente se expone a un antígeno primero, ¿sí? Este antígeno lo detectan las células presentadoras de antígenos y lo presentan a los linfocitos T2, ¿sí? Estos a su vez lo presentan a las células B, que son las encargadas de producir inmunoglobulina E. Esta inmunoglobulina E
queda guardada esta respuesta, digamos, esta respuesta eh, inmune queda guardada y ante una nueva exposición en el futuro a este antígeno, a este alergeno, se da una respuesta desproporcionada que va a liberar inmunoglobulina E y esta inmunoglobulina E va a provocar en los mastócitos la degranulación de sus granos, digamos, que tienen el citoplasma, con la liberación de histaminas, leucotrienos, las prostaglandinas y las citoquinas, que van a provocar lo que es la inflamación en la vía aérea y inclusive la liberación de moco también, ¿sí? La respuesta atópica, digamos. También es importante destacar que las células T2 provocan también liberación de interleuquina 5, que activa los eosinófilos, y los eosinófilos son los encargados de también dar lo que es la remodelación crónica de estos pacientes en la vía aérea, que tienen un cierto grado de remodelación crónica. Bueno, y ahora un poquito más, más grande, por así decirlo, ¿sí? Vamos a hablar un poquito de lo que es la fisiopatogenia a nivel de la vía aérea distal, ¿sí? En donde tenemos acá un bronquiolo normal, de una persona normal, ¿sí? Donde tenemos la luz bronquial con un epitelio simple y una musculatura, ¿sí? Un músculo liso, que se encuentra relajado. En un paciente que tiene el antecedente de asma, nosotros ya vemos que hay una inflamación crónica, ¿sí? Hay un pequeño aumento del epitelio bronquial, ¿sí? Con mayor secreción de moco y un cierto grado de constricción del músculo liso, ¿sí? Y ya vemos en una exacerbación asmática o un ataque asmático en donde se observa una gran secreción de moco, un músculo liso totalmente contraído y ya inclusive un atrapamiento aéreo a nivel del alveolo. Bueno, las principales clasificaciones, hay muchas. Las principales que se utilizan según las guías de las que yo preparé la clase, digamos, habla de la guía de la GINA, ¿sí? En donde clasificamos en 4 tipos. El asma intermitente, persistente leve, persistente moderada y persistente grave. ¿Cómo vamos a clasificar nosotros a los pacientes? Vamos a evaluar algunos parámetros clínicos y de laboratorio, en donde vamos a ver principalmente lo que son la presencia de síntomas diurnos y nocturnos, ¿sí? Síntomas diurnos, obviamente, hablamos de que haya tos, que haya disnea, que haya sibilancias, y los nocturnos también, que son cuando el paciente se despierta de noche con esa sensación de falta de aire, con un ataque de tos, a veces lloran, ¿sí? El uso de la medicación de rescate que tienen estos pacientes para los ataques agudos, el número de exacerbaciones, la función pulmonar y la limitación a las actividades diarias que realiza cada paciente. Según la GINA 5.0, bueno, vamos a tener acá en el asma, lo que es el asma intermitente, vamos a tener que el paciente va a tener menos de síntomas diurnos, menos de 2 veces por semana, ¿sí? El uso de la medicación de rescate también menor a 2 veces por semana, síntomas nocturnos menos a 2 veces por mes, ¿sí? Sin limitación a la actividad diaria, digamos, una función pulmonar que lo vamos a evaluar con el flujo expiratorio del primer segundo o con un pico flujo de un porcentaje teórico, ¿sí? Eso es una variable que depende también de la raza, del sexo, de la altura, pero son tablas que tienen un valor para cada tipo de paciente, digamos. Hablamos de que va a tener una función pulmonar superior al 80% y que no presenta exacerbaciones. Aquellos pacientes que tienen un asma persistente leve van a tener síntomas diurnos más de 2 veces por semana, el uso de la medicación de alivio también de más de 2 veces por semana. Los síntomas nocturnos se van a presentar más de 2 veces al mes
puede haber una pequeña limitación de la actividad, ¿sí? La función pulmonar igual va a estar conservada también, o sea, hay más del 80%, y puede haber una o menos exacerbaciones al año, ¿sí? Las otras dos clasificaciones, la persistente moderada, hablamos de que el paciente va a tener síntomas diurnos a diario, casi todos los días, va a utilizar la medicación de alivio también casi todos los días, síntomas nocturnos va a tener más de una vez por semana, ¿sí? Va a haber ya una limitación importante de la actividad que realiza el paciente. Después vamos a tener una función pulmonar que se va a ubicar entre un 60 y un 79%. Y va a presentar más de una exacerbación al año. Y por último, el persistente grave, en donde va a tener más de una vez por día síntomas diurnos, más de una vez medicación de alivio, los síntomas nocturnos van a ser más frecuentes, hay mucha limitación de actividad, acá sí se encuentra una función pulmonar bastante afectada, inferior al 60%, y también presentan exacerbaciones más de una por año. Bueno, ¿cómo se va a presentar el paciente? ¿Cuál es la clínica que va a tener cuando presenta una crisis leve o moderada? ¿Sí? Los principales cuatro síntomas van a ser lo que ya nos nombramos en la definición. Las sibilancias, la tos, la disnea y en algunas guías aparece el dolor de pecho o la presión de pecho y en otras guías no. La que yo leí aparecía, así que por eso la colocamos, ¿sí? También vamos a hablar de que el paciente va a presentar una historia de atopía, ¿sí? Ya viene con antecedentes de exposición a alergenos, al frío, a la actividad física que le provocan estos episodios de disnea. Y también hablamos un poquito de lo que son los síntomas intercrisis, ¿sí? Porque un paciente con un asma intermitente o persistente leve puede tener una crisis cada 6 y cada 8 meses, pero entre esas crisis él puede referir que un día salió, hacía mucho frío y comenzó a toser, o empezó a hacer actividad física y también comenzó a toser, no necesariamente a nivel de presentar disnea o sibilancias, pero que sí presenta algo de tos. Bueno, y después vamos a tener una presentación de una crisis severa, ¿sí? Que esta habitualmente ya se presenta, como dije antes, por servicio de urgencias, en donde el paciente ya se va a presentar con una taquipnea marcada, más de 30 de frecuencia respiratoria, con taquicardia superior a 120 de frecuencia cardíaca, va a presentar una expiración prolongada, ¿sí? Hay que ver que estos pacientes pueden ingresar el aire, pero no pueden expulsarlo, no pueden expirarlo. Eso produce el atrapamiento aéreo. Entonces, ellos tratan de utilizar más tiempo la expiración. Después tenemos la posición de trípode, que es clásica también, donde el paciente se inclina hacia adelante con los dos miembros superiores y queda como un trípode, digamos, en donde los músculos pectorales hacen que se aumente el diámetro anteroposterior del tórax, entonces va a tener más capacidad para poder expirar. Él va a presentar uso de músculos accesorios, principalmente expiratorios. Puede presentar lo que es el silencio auscultatorio, ya no se escuchan sibilancias, es tal el nivel de broncoespasmo que no escuchamos sibilancias, solamente se escucha en silencio. Y mención especial para lo que es el pulso paradojal. El pulso paradojal se presenta cuando es una crisis severa con compromiso vital, en donde tenemos una disminución de 10 milímetros de más de 10 milímetros de mercurio en la presión durante la inspiración. Esto se produce por el mismo mecanismo del atrapamiento aéreo que aumenta las presiones a nivel de la circulación pulmonar y provoca que el septo interventricular se abombe y provoca esta diferencia esta amplitud de tensión.
Bueno, ahora vamos a ver un pequeño algoritmo diagnóstico, también sacado de la China. Vamos a tener el paciente que se presenta con los típicos síntomas asmáticos, tos, disneo, presión de pecho, sibilancia, ¿sí? Vamos a realizarle lo que es una espirometría con una prueba broncodilatadora, ¿sí? Hacemos la espirometría, nosotros vamos a ver que el paciente presenta un patrón obstructivo con una relación PEP sobre capacidad vital forzada menor a 0,7 y que tiene una respuesta positiva a broncodilatadores con un aumento de más de 12% de lo que es el, el volumen expiratorio forzado en el primer segundo, más de 12% o de más de 200 mililitros. ¿Sí? Si esta respuesta nos da negativa, la respuesta broncodilatadora, también se puede administrar óxido nítrico, en donde vamos a ver que tenemos un aumento de la presión mayor o igual a 40, vamos a tener diagnóstico de asma, y si no, tenemos que hacer una prueba con glucocorticoides vía oral por 14 días y repetir la espirometría. 14-21 días y repetir la espirometría. Si nosotros presentamos que se normaliza, digamos, el patrón obstructivo, estamos ante diagnóstico del asma, y si persiste el patrón obstructivo, tenemos que reevaluar y ver otra patología que pueda provocar un patrón obstructivo. Si el margen de referencia de la consulta nos da que es mayor a 0,7 y con una respuesta broncodilatadora negativa, lo que podemos hacer son distintas variables que se pueden medir en el domicilio también, como un pico flujo, en donde si el paciente presenta variaciones de más del 20% en distintos momentos, también es diagnóstico de asma, la misma prueba con el óxido nítrico, y lo que es la prueba de broncoconstricción, en donde administramos agentes que produzcan una broncoconstricción, y si nosotros tenemos una disminución de la relación FEP de capacidad vital forzada mayor al 12, tenemos la respuesta que es positiva y se confirma el diagnóstico del asma. ¿Cómo vamos a hacer el manejo de estos pacientes? Los pacientes del manejo ambulatorio, ¿sí? Primero que nada tenemos que hablar sobre el tratamiento no farmacológico, ¿sí? Hablar sobre, hacerle entender a la persona lo que es la patología, los desencadenantes, para tratar de evitarlos, eh, todo lo que es el tratamiento, explicarlo cómo se hace, la educación sobre cómo utilizar los PAF, cómo reconocer una crisis, todos estos factores que van a influir, digamos, y que no son fármacos. Y después tenemos el tratamiento farmacológico, donde se presentan 5 escalones, básicamente, tenemos 5 escalones, y que dependiendo de la gravedad del paciente, podemos escalar o desescalar el tratamiento, ¿sí? Vamos a ver un poquitito lo que es el tratamiento escalonado según la guía Gina, ¿sí? En donde tenemos un primer escalón en donde solamente el paciente va a presentar a demanda el uso de agonistas beta 2 de acción corta, como son el salbutamol, ¿sí? Solo utilizados a demanda, es decir, cuando el paciente siente la disnea, la falta de aire, la tos, utiliza los PAP y listo. En el escalón 2 ya tenemos que se agregan corticoides inhalados, ¿sí? En este caso puede ser budesonide, fluticasona, todos estos glucocorticoides inhalados, y también a demanda utilizar lo que son los agonistas betados de acción corta. En un escalón 3 ya tenemos también dosis bajas de los corticoides inhalados, más un agonista beta 2 de acción larga, ¿sí? Que esto se llama controlador, le suelen decir tratamiento controlador, es para evitar las crisis, digamos.
y continuamos siempre a demanda con los agonistas beta 2 de acción corta. Ya en un escalón 4 tenemos dosis media de los corticoides inhalados más el agonista beta 2 de acción larga como primera opción. También se pueden dar antagonistas de receptores de antileucotrienos como Montelukast y estos medicamentos en caso de presentar atopía, ¿sí? El escalón número 5 ya tenemos dosis altas de corticoides inhalados más el agonista beta 2 de acción larga, y si con esto nosotros no logramos controlarlo, también se puede agregar corticoides por vía oral a dosis bajas o antileucotrienos también en algunos casos. Si ya no tenemos respuesta a estos tratamientos, bueno, el escalón 6 ya es, digamos, para los neumonólogos o los alergistas, ya son tratamientos dirigidos a ciertos factores de la respuesta inflamatoria, antiinterleuquinas, ¿sí? Que ya son de un manejo más avanzado. Bueno, y ahora vamos a hablar un poquito de lo que son las exacerbaciones, ¿sí? Las exacerbaciones se presentan como un cambio agudo o subagudo que se presenta con un empeoramiento de los síntomas y una afectación de la función pulmonar. Esto va a llevar a que el paciente consulte los servicios de emergencias o de urgencias y se puede presentar como una exacerbación leve, como una exacerbación moderada, como una exacerbación grave o severa o como una crisis vital, ¿sí? ¿Cuáles van a ser los factores de riesgo para que una persona desarrolle una exacerbación severa y que aumentan la morbimortalidad, ¿sí? El paciente sea un paciente joven, ¿sí? Habitualmente menor de 40 o 50 años, que ya haya tenido hospitalizaciones previas y principalmente con uso o sea, con ingreso a unidad de cuidados intensivos, unidad de terapia intensiva, y si estuvo en ventilación mecánica invasiva, más aún, ¿sí? Uso excesivo de los agonistas beta 2 de acción corta, que tengan poca adherencia al tratamiento que dijimos que se llama controlador, que son los agonistas de acción larga o los glucocorticoides orales, que ya haya consultado en varios servicios de emergencia por estas crisis en los últimos días y que no haya, no hayan, se le hayan dado tratamiento, así hayan controlado la exacerbación y la mandaron a la casa, y que haya comenzado recientemente con el uso de corticoides por vía oral. ¿Cómo vamos a evaluar nosotros la gravedad de una exacerbación? La vamos a evaluar con una serie de parámetros que van a ser la disnea, ¿sí? El habla, el paciente, la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, la presión arterial, el uso de los músculos accesorios, las sibilancias, el nivel de conciencia, la relación no, el flujo respiratorio forzado o el pico respiratorio o pico flujo, digamos, la saturación arterial de oxígeno, ¿sí? Por pulsioximetría, y ya la presión, si tenemos y disponemos de gasometría, la presión arterial de oxígeno y la presión arterial del dióxido de carbono. Acá vamos a tener lo que son las crisis leves, en donde solamente el paciente va a presentar una disnea leve, puede hablar tranquilamente párrafos, tiene una frecuencia respiratoria aumentada, pero siempre inferior a 20 de frecuencia respiratoria, una frecuencia cardíaca normal, inferior a 100, la presión arterial también normal, no hay uso de músculos accesorios, las sibilancias siempre están presentes, ¿sí? Va a tener un nivel de conciencia normal y con un pico flujo con un valor de referencia por arriba de 70%, una saturación superior a 95%, con una presión arterial de oxígeno y dióxido de carbono normal.
En las crisis moderadas vamos a tener que el paciente ya presenta una disnea moderada, ya no puede hablar tan corrido, sino que habla por frases, ¿sí? La frecuencia respiratoria ya es superior a 20, la frecuencia cardíaca ya tiene una taquicardia marcada superior a 100, la presión arterial se mantiene normal, hay uso de músculos accesorios, las sibilancias, como dije, están presentes, el nivel de conciencia está normal, pero ya acá vemos que hay un grado de afectación pulmonar, ¿sí? De la función pulmonar. Tenemos una FEP o un pico flujo inferior al 70%, ya hay una desaturación, una saturación inferior al 95% y presentan hipoxemia, ¿sí? Con una presión arterial de oxígeno inferior a 80, pero superior a 60. No están en insuficiencia respiratoria, digamos. Y la presión arterial del dióxido de carbono se encuentra normal, aumentada, perdón, superior a 40. Luego tenemos las crisis graves, en donde ya la disnea el paciente le refiere como intensa, ya no puede hablar frases, sino habla palabras entrecortadas, tiene una frecuencia respiratoria superior a 25, una taquicardia ya más marcada, con frecuencia cardíaca superior a 20, a 120, la presión sigue normal, el uso de músculos accesorios también está presente, las sibilancias presentes, el nivel de conciencia normal, y ya vemos que hay una afectación pulmonar inferior al 50%. La saturación ya del paciente es por debajo de 90 y acá sí vemos que el paciente se encuentra en una insuficiencia respiratoria, con una presión arterial de oxígeno inferior a 60. ¿Sí? En este caso, la presión arterial de dióxido de carbono se encuentra disminuida porque el paciente está hiperventilando, ¿sí? Está con una frecuencia respiratoria aumentada, entonces lava la CO2 primero. Y ya al último, cuando tenemos paciente sumamente grave con una crisis vital, en donde se puede presentar con una respiración agónica, ¿sí? Una parada respiratoria, el paciente no va a hablar, no contesta, tiene bradipnea o apnea directamente. Ya en este caso pasamos de lo que es la taquicardia a la bradicardia e incluso puede presentar un paro cardíaco. Eh, ya se presenta hipotensión, hay un movimiento paradójico tóraco-abdominal, digamos, empieza a usar todo lo que son los músculos expiratorios también principalmente, que son los rectos anteriores del abdomen. Hay silencio auscultatorio, ya está el grado de broncoespasmos que no se ausculta nada. Ya aquí sí tenemos un nivel de conciencia disminuido o incluso puede presentarse en coma. No se puede realizar en estos casos el pico flujo porque el paciente no va a poder expirar, no puede realizar la prueba, digamos. La saturación también se encuentra inferior al 90%, hay una insuficiencia respiratoria hipóxica y en este caso ya sí tenemos retención de CO2, o sea, tenemos una insuficiencia respiratoria tipo 2 o hipercápnica. En este caso, lo que es la hipotensión es producida también por lo que se llama la hiperinsuflación dinámica, ¿sí? Que ya vamos a hablar un poquito eh, más adelante. ¿Cómo se van a manejar estos pacientes en urgencias? Bueno, primero vamos a tener que hacer una evaluación inicial del nivel de gravedad, ¿sí? Mediante la anamnesis, una exploración física y si podemos realizar un pico flujo y una saturación de oxígeno. Allí vamos a clasificar los pacientes, como dijimos, en crisis leve, con un pico flujo mayor o igual a 70. Estos pacientes los vamos a tratar solamente con lo que se llama medicación de crisis o de ataque, que son PAF de salbutamol o inclusive también se pueden hacer nebulizaciones. Se usan 2 a 4 PAF cada 20 minutos durante la primera hora y luego reevaluar. ¿Sí? Si el paciente tiene una buena respuesta en la primera hora, estos PAF se espacian y se hacen 4 cada 30 minutos en la segunda hora y después se hacen 4 cada hora, o sea, para cumplir las 3 horas, y se puede dar el paciente de alta con un plan de acción, ¿sí? Y concentrar una cita de control con el neumonólogo
para que reevalúe la medicación. En caso de presentarse una crisis de moderada a grave, en donde ya tenemos un compromiso de la función pulmonar, lo que tenemos que aplicar es, bueno, si el paciente tiene una saturación por debajo del 92%, se le aplica oxígeno. El oxígeno a estos pacientes siempre por debajo, una FiO2 por debajo de 40, porque si nosotros le administramos una FiO más alta, estos pacientes tienen un mecanismo fisiológico para el manejo de la hipoxia, en donde todas las personas normales, digamos, manejan, manejan con la presión arterial de oxígeno, digamos, el grado de dificultad respiratoria. Estos pacientes, en cambio, lo que evalúan es la presión del dióxido de carbono. Entonces, si nosotros le ponemos una FIO muy alta, lavamos esto y disminuimos el estímulo respiratorio central y podemos inclusive empeorar el cuadro del paciente. ¿Sí? En estos casos también vamos a utilizar los PAF de salbutamol más hipratropio de la misma manera, entre 4 a 8 PAF cada 10 o 15 minutos en la primera hora. ¿Sí? Se dan glucocorticoides, se puede dar por vía oral, en la mayoría de los casos se prefiere por administración endovenosa, hidrocortisona 250 miligramos, y reevaluar de la misma dinámica para la crisis leve, reevaluar la respuesta al tratamiento en la primera hora con la saturación y el pico flujo. Si hay una mejora del pico flujo por arriba de 60, se encuentra estable y se encuentra sintomático, también se puede dar el alta con un plan de acción con corticoides inhalados y un agonista beta 2 de acción larga y concretar la cita obviamente con el neumonólogo. En caso de que el paciente presente una crisis grave que no responde a los broncodilatadores, eh, hay que considerar el ingreso a unidad de cuidados intensivos. Se puede aplicar algunos otros medicamentos como el sulfato de magnesio, que se suele hacer 1,2 a 2 gramos endovenosos en 20-60 minutos. ¿Sí? Y inclusive también se suele utilizar las metilxantinas, que ya no están tan utilizadas como la aminofilina, ¿sí? Que se usa hasta 5 miligramos kilo en la dosis de carga, y luego entre 0,5 a 0,7 miligramos por kilo por hora. Y el uso de lo que es la ventilación mecánica no invasiva, primeramente. No hay tantos estudios que demuestren una buena respuesta, digamos, en los asmáticos como responden los pacientes con EPOC a la ventilación mecánica no invasiva. Bueno, en la crisis vital prácticamente lo mismo, ¿sí? Oxígeno, salbutamol, el hiperatropio nebulizados o en PAF, hidrocortisona, el sulfato de magnesio, las metilxantinas, y también se puede usar ketamina, ¿sí? Esto más se deja para pacientes que sí o sí ingresan a unidad de cuidados intensivos, porque bueno, eh, es una droga que puede provocar depresión de sensorio y requerir una intubación. Bueno, y ahora por último vamos a hablar un poquitito de lo que es la ventilación mecánica en estos pacientes, ¿sí? Que, bueno, hemos comprobado por experiencia propia en el servicio de que la ventilación mecánica de los pacientes con asma es uno de los desafíos más grandes que tenemos adentro de la terapia, ¿sí? En cuanto a ventilación mecánica, son pacientes que son dificilísimos de ventilar, ¿sí? Te tienen sin dormir prácticamente. Lo primero que hay que hacer, uno apenas se acerca al respirador antes de programarlo, es, bueno, ver las alarmas de la presión pico y colocarlas en más de 60, ¿sí? O más de 70 o más de 80. ¿Por qué se hace esto? Porque el paciente, cuando nosotros lo conectemos al respirador, está el broncoespasmo que tiene, está la resistencia a la vía aérea, que la presión pico
se marca habitualmente por encima de 50, de 60. Entonces, si nosotros no tenemos seteadas las alarmas, el respirador no nos va a dejar ventilar al paciente. Entonces, tenemos que primero colocar estas alarmas. Aparte de escuchar la alarma sonando cada 2 minutos, tampoco es muy cómodo para trabajar, ¿sí? Siempre que se pueda, lo tenemos que tener en un modo controlado por volumen, ¿sí? Para nosotros darle el volumen que queremos. Eh, Después, lo que tenemos que observar constantemente es lo que se llama autopip y lo que es el atrapamiento aéreo. Esto se produce porque, bueno, como sabemos, el paciente tiene facilidad para que entre el aire, pero tiene la dificultad para sacarlo. Entonces, este aire que cada ciclo va quedando atrapado por no poder salir, provoca una presión extra, digamos, a nivel del alvéolo, que es lo que llamamos autopip, ¿sí? Y además también produce un atrapamiento aéreo. Estas dos variables pueden, si nosotros no las estamos atentos y no las controlamos, puede llevar a lo que es la hiperinsuflación dinámica, así que es un cuadro clínico en donde el atrapamiento aéreo es tal que provoca compromiso hemodinámico por la misma presión que genera en el tórax sobre el sistema cardiovascular y produce hipotensión e inclusive puede provocar shock obstructivo y una parada cardíaca. Después lo otro que tenemos que setear son frecuencias respiratorias bajas, habitualmente entre un 10 y 14 de frecuencia respiratoria estamos bien, y ajustar la relación inspiración-expiración en 1,4 o más, ¿sí? Esto para que el paciente tenga más tiempo para expirar, ¿sí? Lo otro que tenemos que monitorear constantemente para ver si el paciente se encuentra con broncoespasmo o no es la presión transaérea, eh, que es la presión pico menos presión plató, que normalmente debería ser en 5 o menos de 5, ¿sí? Si nosotros tenemos 5 más, hablamos de que tenemos una obstrucción al flujo eh, que puede ser por el broncoespasmo, por alguna secreción o tapón mucoso o por alguna obstrucción del mismo tubo, porque lo muerde el paciente o porque está doblado en la cavidad bucal. ¿Sí? Y lo otro, por último, que tenemos que vigilar muy de cerca es la presión plató, ¿sí? Como dije, tenemos el atrapamiento aéreo. Si nosotros seguimos, sigue habiendo atrapamiento aéreo, lo que vamos a ver es que la presión plató, presión meseta, empieza a aumentar, 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 y nos habla de que el paciente está con atrapamiento aéreo y que si no lo solucionamos puede llevar a una hiperinsuflación dinámica y a un compromiso vital, digamos, del paciente. Y bueno, eso es todo por la clase por hoy. Acá una pequeña fotito en el servicio haciendo una traqueostomía con los compañeros.